Saludos de nuevo desde el Consejo General del Poder Judicial, el Salón de Actos. Estoy encantada de estar con vosotros otra vez. Quería ahondar en algunas cuestiones que hemos iniciado con los principios éticos. Como ya he dicho en otras ocasiones, la ética afecta no solamente al día a día, sino que tiene que tener una trascendencia mayor. Y en este curso queríamos destacar algunas otras cuestiones, abriendo un poco el foco sobre los principios específicos éticos. Y una de las materias que me parecen esenciales y a la que le he dedicado una buena parte de mi trabajo en el Consejo es la transparencia. Creo que todos somos conscientes de que la transparencia se ha convertido ahora mismo en una señal de identidad imprescindible en la actividad de las administraciones públicas. Hasta ahora los principios básicos eran la legalidad, la separación de poderes, el pluralismo político. Bueno, pues ahora la transparencia se ha convertido en uno de los principios o señas de identidad de lo que viene a ser la búsqueda de la legitimación de las instituciones. Los comportamientos corruptos, la desafección de la ciudadanía han llevado a que la legitimación de las instituciones públicas tenga que ser reconquistada. Y una vía para reconquistarla, una vía esencial, es la transparencia. El Poder Judicial no puede escapar de esta obligación. La transparencia siempre se ha entendido como algo reputable a la gestión de la administración pública. Y, de hecho, hay dudas sobre si la transparencia debe extenderse al ámbito del Poder Judicial. Yo la verdad es que no albergo ninguna duda. Creo que, además, el Poder Judicial necesita, para legitimarse a sí mismo, la confianza de los ciudadanos. Los jueces y magistrados trabajamos día a día legitimando el Poder Judicial y la institución a través de nuestras resoluciones. Pero desde el punto de vista del órgano de gobierno, la transparencia en el trabajo que desarrolla el Poder Judicial me parece un elemento absolutamente esencial. Hay definiciones muy bonitas sobre la transparencia que sí que me gustaría solamente recordar dos de ellas. Norberto Bobbio decía que la democracia era el ejercicio del poder público en público. Y para él la publicidad del ejercicio del poder público constituye la regla de la democracia, en tanto el secreto será la excepción y solo se justificará por causa de seguridad pública y deberá tener una vigencia en el tiempo acotada. También el juez Luis Blandeix decía que la luz del sol es el mejor desinfectante. Nosotros, cuando trabajamos o empezamos a trabajar en el ámbito de la transparencia dentro del Poder Judicial, tuvimos que hacer un cambio de mentalidad. Y me refiero a que como jueces o como ámbito del Poder Judicial tendemos a tener un trabajo en la oscuridad, en el silencio, en la soledad. Pero los ciudadanos no perciben o no pueden percibir que el trabajo de los jueces es un trabajo oscuro, porque pueden tender a pensar que es un trabajo poco justificado o que las razones por las que se trabaja en el ámbito de la justicia no son razones que puedan compartir los ciudadanos. Es algo muy complicado. Hay que ponerle un límite, es decir, el Poder Judicial tiene que ser transparente, pero hay una parte del ejercicio de la función jurisdiccional que tiene que mantenerse dentro del ámbito privado de los jueces y en el desarrollo o justificación de sus sentencias. Yo hago más referencia a lo que es el trabajo del Poder Judicial como poder del Estado y como órgano de gobierno. En ese ámbito era muy importante conseguir otra vez la legitimación a través de la creencia y la confianza de la ciudadanía. El Poder Judicial actúa a diario en dos ámbitos, el ámbito independiente e individual del juez y luego actúa en el ámbito de la organización del propio Poder Judicial. Pero hay un problema y es que los ciudadanos no diferencian uno y otro ámbito. Para los ciudadanos, los órganos de gobierno del Poder Judicial son confundidos con el ejercicio diario de los jueces y, por tanto, todo lo que beneficia a la transparencia y a un trabajo de legitimación del Poder Judicial beneficia a la imagen de los jueces y todo lo que perjudica al ámbito del Poder Judicial y la gestión del propio Poder Judicial perjudica a la gestión individual de los jueces. Por tanto, desde el Poder Judicial hay que llevar a cabo un trabajo
muy transparente y muy legitimador. Eso ha repercutido en la necesidad de que los órganos de gobierno del Poder Judicial, como me consta que se ha hecho en la mayor parte de los países iberoamericanos, tengan sus propios portales de transparencia y que se intente trasladar a la ciudadanía cómo funciona el Poder Judicial, que no es un poder oscurantista, que no es un poder de espaldas a la ciudadanía, sino que es un poder que trabaja a favor de los ciudadanos y para legitimar, como digo, el ejercicio del propio poder. Y, por tanto, todos los poderes judiciales de nuestro ámbito iberoamericano han trabajado en este ámbito de crear portales de transparencia. Como no quiero que se alargue mucho esta intervención, sí que quería hacer algunas pequeñas referencias a cómo funciona un portal de transparencia o cómo ha de montarse un portal de transparencia. Yo he tenido una experiencia personal en la configuración o en la estructura del portal de transparencia en el Consejo General del Poder Judicial, y sí que quería trasladar que me parece que la transparencia es una actitud fundamentalmente. Es decir, nosotros cuando nos planteamos montar un portal de transparencia sí que tuvimos que cambiar nuestra mentalidad. Como digo, el Poder Judicial suele trabajar en la sombra, los jueces trabajan solos en sus sentencias y el Poder Judicial también trabaja, en cierto modo, detrás de lo que podríamos ser un cortinaje. Y se parte de la idea de que los jueces y los miembros del Poder Judicial actuamos de una manera dentro de los márgenes de la ley, de una manera legítima, de una manera absolutamente correcta. Y que si existe alguna sospecha deberían ser los tribunales los que investigasen esa sospecha. Ese es el cambio de actitud. Tenemos que ponernos en el lado de los ciudadanos. Los ciudadanos, por desgracia, en este momento han perdido bastante confianza en las instituciones, en todas, y desde luego también en la del Poder Judicial. Y debemos recuperar esa confianza. Y para recuperarla es esencial que nos coloquemos en su lugar. Y por tanto, que desconfiemos de lo que ocurre detrás de estas cortinas que tapan el ejercicio de las funciones del Poder Judicial. Y, por tanto, tenemos que colocarnos y pensar qué es aquello que los ciudadanos quieren saber. ¿Por qué existen focos de sospecha dentro del ámbito del Poder Judicial? ¿Por qué existen focos de sospecha en el día a día del ejercicio del Poder Judicial? Está claro que una cosa es el Poder Judicial en el ejercicio de la administración de justicia diaria, pero una parte muy importante es cómo se gestiona el Poder Judicial, cómo se gestiona este órgano de gobierno. Y hay tres partes muy importantes que nosotros hemos destacado a la hora de elaborar este portal y que creo que se puede trasladar a todos los portales del Poder Judicial. Uno, desde luego, la parte económica, la gestión económica del Poder Judicial, y eso lleva a que aquellos órganos de gobierno que tengan un propio presupuesto tienen que informar sobre el mismo, sobre en qué consiste ese presupuesto, cuál es la ejecución concreta de ese presupuesto, pero esto va más allá. Hay que informar sobre la actividad económica de los vocales, que lo que se transforma en informar sobre los viajes, los gastos diarios. Hay que informar sobre los contratos que se realizan por parte del Poder Judicial, no solamente los contratos o los macrocontratos, sino los contratos menores, aquellos que pueden llegar a trocearse para burlar determinados controles de intervención. Hay que facilitar información sobre cuáles son los inmuebles, el patrimonio que tiene el Poder Judicial o los órganos de gobierno del Poder Judicial. Hay que informar sobre los regalos que reciben los miembros del Poder Judicial. Hay que informar sobre el patrimonio personal. En este caso, he de decir que los países iberoamericanos que yo conozco, que he visitado y sobre los que me he informado, están mucho más avanzados que España en ese aspecto, porque la información patrimonial de los jueces está casi extendida por todos los países iberoamericanos, y eso no ocurre en España. Por el momento aquí no existe esa información pública, aunque sí la hemos introducido en la información patrimonial sobre los vocales y, por tanto, los miembros del Poder Judicial. Pero hay que informar también sobre cuáles son las decisiones que se toman en el ámbito del Poder Judicial, cuáles son los órdenes del día, de las reuniones que se realizan, tanto desde el punto de vista de los plenos, desde el punto de vista de las comisiones.
También sé que en muchos países iberoamericanos eso también está muy desarrollado, porque se llegan incluso a transmitir en streaming las decisiones de los plenos de los órganos de gobierno. Eso tampoco se hace en España y, por tanto, en ese sentido también estamos por detrás de los países iberoamericanos. Hay que informar desde el punto de vista institucional sobre cuáles son las actividades que desarrollan los vocales. Hay que informar sobre las agendas públicas, sobre las agendas privadas de los presidentes de las Cortes y también sobre las agendas privadas de los miembros de los vocales del Poder Judicial, para que estos lobbies que existen y que actúan también de una manera a veces en la sombra aparezcan publicados. Pero también hay que informar sobre las decisiones de carácter discrecional, sobre todo si tienen que ver con los nombramientos. En cada órgano de gobierno de los países iberoamericanos tienen un sistema distinto. Desde el punto de vista nuestro, el Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, una de las funciones más importantes que tiene son los nombramientos de altos cargos judiciales, como son solamente los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y los magistrados del Tribunal Supremo, como se denomina aquí, las Cortes Supremas, como se denomina en la mayor parte de los países de Iberoamérica. Estos nombramientos de carácter discrecional tienen que tener la mayor transparencia posible, es decir, en tanto existe discrecionalidad a la hora del nombramiento, la forma de conseguir la transparencia en los mismos es informar sobre todo el íter que lleva a ese nombramiento, desde las publicaciones de los concursos o de las publicaciones de los nombramientos, las convocatorias, cuáles son los requisitos que tienen que presentarse. Nosotros publicamos también las entrevistas que se realizan para acceder a estos nombramientos, para que junto con el currículum que se publica, currículum y entrevista, ofrezcan la mayor información posible para que cuando se realice el nombramiento, con el carácter discrecional que éste tiene, se pueda confrontar la decisión que se ha adoptado con el currículum y la entrevista que ha realizado cada uno de los candidatos y poder así llevar a cabo no solamente los recursos que los legitimados que pueden presentarlo puedan hacerlo con la mayor información posible, sino que se pueda hacer una crítica constructiva desde el punto de vista de la propia prensa, los medios de comunicación, sobre si estos nombramientos que se han realizado se corresponden con los méritos, el mérito y la capacidad que se ha puesto de manifiesto a través de la información que se ha facilitado a través de los portales. Y por último, para ya terminar, la llamada publicidad pasiva, que es muy importante dentro de los portales de transparencia, es lo que se llama la política de solicitud de acceso. Los ciudadanos tienen que tener acceso a los portales de transparencia, a la información que se ofrece por los órganos de gobierno, de la manera más sencilla posible. Yo recuerdo que una persona muy valiosa que tenemos aquí, o que ya está jubilada en el Consejo y que se dedicaba fundamentalmente a la parte informática, me decía que todo aquello que precisa más de un doble clic en un portal ya no se puede decir que sea muy transparente. Los ciudadanos, cuando entran a buscar una información en un portal de transparencia, tienen que tener un fácil acceso a ello. Todo lo que sea buscar mucho más allá de un doble clic desanima y desincentiva. Mucho más allá si encima la petición se está realizando porque no la encontramos en el portal, la hacemos directamente al órgano de gobierno y este nos pone problemas, nos pide identificarnos, nos pide el número de... En algunos casos incluso se piden pagos o fianzas para solicitar esta información. Nosotros hemos optado por una forma de solicitud de acceso la más sencilla posible, dentro de los estándares internacionales, y por tanto entendemos que las solicitudes de acceso a los portales de transparencia tienen que ser anónimas y por una vía absolutamente rápida, como es un simple formulario que te pregunte por qué vía quieres recibir la información y qué es lo que quieres recibir. Esta solicitud de acceso tiene que tener un registro para que se pueda seguir el íter de ese registro, y ya una vez que se te deniega, si es que dentro del ámbito de las limitaciones de la información o porque no se tiene esa información se puede denegar, que sí que ya exista la posibilidad de recurrir a esa decisión y ahí ya sí nos podamos identificar. Pero, como digo, estas solicitudes de acceso tienen que ser abiertas, claras, muy sencillas, que los ciudadanos encuentren que el órgano de gobierno está abierto a esa solicitud
Y eso realmente es el test de la transparencia de cualquier órgano de gobierno. Si un órgano de gobierno facilita la información con claridad y con una clara disponibilidad, se pone de manifiesto que ese órgano de gobierno está abierto a la ciudadanía. Si esta solicitud de acceso encuentra muchas trabas, los ciudadanos se encontrarán con que el órgano de gobierno, el portal, en realidad solo está facilitando en abierto lo que quiere que se sepa, y en cuanto el ciudadano busca algo que no está publicado en el portal, se encuentra con grandes trabas para acceder al mismo. Por tanto, creo que esta solicitud o esta vía de solicitud de acceso a los portales de transparencia es el auténtico test para saber si un órgano es transparente. Me gustaría ahondar mucho más en el concepto de transparencia, en la importancia que esta tiene. Solamente para terminar, decir que la transparencia es verdaderamente el oxígeno que la democracia necesita en un momento tan complicado como en el que nos encontramos, en el que la corrupción pública está deslegitimando las instituciones, en la que está haciendo que los ciudadanos pierdan totalmente la confianza en las instituciones. Creo que la transparencia es esencial para conseguir buscar otra vez esa confianza. Hay que enseñar cómo funciona un órgano de gobierno, hay que enseñar lo que se está haciendo para que los ciudadanos puedan criticarlo y, sobre todo, para que los ciudadanos puedan volver a creer en las instituciones. Un poder judicial oscuro, escondido detrás de un cortinaje, es un poder judicial que pierde día a día la legitimación y la confianza. Y si los ciudadanos no creen en que el poder judicial actúa con arreglo a la ley y está abierto a la crítica, afectará de manera esencial a la institución y a todas las instituciones de ese Estado. El ciudadano tiene que saber que el Poder Judicial es el último lugar al que puede acudir si le fallan otras vías. Y, por tanto, el Poder Judicial tiene que estar siempre abierto, con luz y desinfectante en su comportamiento y en su actuación día a día. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el foro.